Bueno, ahí teníamos la introducción, lo que nosotros habíamos elegido como introducción para esta noche. Vieron que en la mayoría de las imágenes aparecen jóvenes en moto. Aunque a usted le parezcan que esas imágenes tal vez pueden haber sido construidas por inteligencia artificial, lamentablemente no en este caso. Son todas de aquí de la ciudad de Bragado, todas sacadas de las redes sociales, y evitamos colocar algunas porque también existen videos de esas picadas en la Ruta 46. Digo, lamentablemente, porque si hubiésemos acudido a la inteligencia artificial sería porque nos falta material o porque queremos graficar algo que no tenemos concretamente. Nosotros, los bragadenses, y no somos los únicos, pero nosotros sí tenemos imágenes en distintos sitios públicos y en redes sociales que suben los propios involucrados en estas picadas, que muchas de ellas terminaron trágicamente. Muchas de esas imágenes terminaron trágicamente. Nos acompañan hoy, vamos a abrir el plano, las vamos a presentar, los vamos a presentar, aunque después vamos a charlar con ellos. Está Lilian Pérez, está Mercedes Blanco, ambas son caras conocidas para nosotros y seguramente para ustedes. Ellas están con la vestimenta de estrellas amarillas. Ellas, cada una de ellas, porta una historia familiar que hizo que hoy no solamente estén aquí, sino que dediquen su tiempo a la capacitación y a la prevención y a la docencia y vistan esas chaquetas de estrellas amarillas. Y está con nosotros, y le agradecemos mucho, Juan Jenny, que va a contarnos en primera persona lo que es vivir un siniestro vial con consecuencias y seguir adelante, ¿no? Porque también queremos ese mensaje en primera persona. Pero en principio voy a saludar antes que a ellos, que les agradezco que nos estén acompañando, a alguien que hace muchos años trabaja también desde una asociación que en este caso se llama Madres del Dolor, que tiene como origen su forma de involucrarse también la pérdida y una tragedia atravesando su vida, y que es la señora Vivian Perrone. Vivian Perrone es una de las Madres del Dolor, de la línea fundadora, diría yo. Hoy es tesorera en esa asociación y a partir de la pérdida de su hijo Kevin es que transita también estos caminos, los caminos de la prevención, de hacer docencia en capacitaciones, en jornadas, en charlas, y siempre que la hemos convocado presta su testimonio porque es una forma también de entregar un mensaje. Está con nosotros Vivian Perrone. Bien. Entonces comenzamos aquí, Pablo. Comenzamos aquí e invertimos la grilla, si te parece. Vamos a darle entonces la palabra a Lilian Pérez. Lilian, buenas noches. ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por acercarte, por estar en esta convocatoria, en esta invitación, porque sabemos que vienen de días de mucho trabajo. Pero vamos a retrotraernos y a comenzar la historia. ¿Por qué sos una estrella amarilla? Bueno, soy una estrella amarilla porque perdí a mi padre en un siniestro vial. ¿Por qué es un siniestro vial y no es un accidente? Es un siniestro vial porque el siniestro puede ser evitable. ¿Cómo fue ese siniestro vial? Sobre Ruta 46. Mi papá salía del Solar de Paz, cruzó la ruta a pie con su bicicleta y agarró por la parte de tierra, ¿cómo se le dice? Por la banquina. Por la banquina. Uh-huh. Y bueno, venía un auto detrás,
a mucha velocidad, manejado por una mujer, la encandiló el sol. Porque era de día. Eran las 3:30 de la tarde de un 1 de mayo. La encandiló el sol y pegó el volantazo para la banquina, sin imaginar que podía ir un señor en bicicleta, y bueno, las consecuencias terribles. Y en ese momento, hace 14 años atrás, no existía la ley de alcoholemia cero y esta mujer tenía alcohol en sangre. Ustedes saben porque las pericias se realizan igual. Igual se hizo la autopsia, se hizo la pericia y a los dos le hicieron el estudio de alcohol y papá salió negativo y ella salió positivo. ¿Qué pasó a partir de eso? Bueno, a partir de ese momento se te termina el mundo, se destruye todo, incluso hasta se destruye la familia. ¿Por qué? Porque se separan, las partes se separan, porque el abuelo ya no está más, yo tengo un solo hermano, se fue de Bragado, y bueno, los nietos ya no se juntan. Él unía a todo el mundo, te falta la pieza principal. Yo, en primer momento, decidí lo que muchos deciden, aislarme, y quedarme prácticamente sola, y no me gustaba ni siquiera recibir gente, hasta que se hizo la convocatoria de parte del Rotary Club, impulsada por Marcelo Méndez, sí, recuerdo, y por el doctor Giansanti, de que nos reuniéramos familiares de víctimas de siniestros viales. Para poder conformar Estrellas Amarillas. Para poder conformar Estrellas Amarillas, y así fue. Yo en un primer momento no di el primer paso, lo di cuando ya se habían unido, porque me era muy difícil, y estuve un tiempo bastante prudencial para poder pintar la estrella. Le recordamos a la gente que todos los miembros de Estrellas Amarillas han pintado la estrella amarilla de algún familiar. Los miembros que están en el grupo, sí. Son las estrellas que nosotros vemos en distintos puntos o lugares que solemos transitar, y que no solamente aquí en Bragado, porque si uno tiene la posibilidad de transitar, lamentablemente, por otros lugares, en todo el país, hay pintadas estrellas amarillas. Eso significa que ahí ocurrió un hecho luctuoso, ¿no? Ahí perdió la vida una persona. Y son llamados de atención. También se coloca la cartelería, que acá en nuestra ciudad es señal de tránsito. No en todas las ciudades. No en todas las ciudades, pero se está empezando a implementar en todas las ciudades, porque la cartelería se coloca y después se declara señal de tránsito. ¿Trabajan acá bien con tránsito? Es decir, trabajan, no lo pregunto bien en si se llevan bien o no, digamos, hay una forma o hay un momento en el cual ustedes amalgaman esa energía y dicen, bueno, es por acá. Estrellas Amarillas va junto a tránsito en la calle. Siempre, siempre. Nosotros trabajamos junto a ellos en todo. Es más, hacemos concientización en la calle junto a el jefe, como les decimos nosotros, el señor Pechinenda, repartiendo volantes. Cuando corta el semáforo repartimos los volantes y los inspectores de tránsito. ¿Y cómo toma la gente la volanteada? Mayoritariamente, ¿bien? Bien. Damos charlas en las escuelas con el señor Pechinenda y el señor juez de falta, Blanca Cabral, que es la jefa del cuerpo de tránsito. Sí, hace muchos años. Y nosotros, 2, 3, los que podamos ir. Las charlas en las escuelas, hace muchos años que Estrella la viene implementando desde un primer momento. Nosotros este año va a ser 14 años que estamos trabajando. Y si necesitamos que nos coloquen un poste, que nos lleven los carteles, ahí está tránsito presente también. La relación es excelente. Dependemos mucho de ellos,
porque nosotros primero no teníamos de quién depender. Claro. Nos manejábamos solitos y andábamos medio ciegos. Y desde el momento en que se tomó este vínculo, ya no vamos a la deriva, ya vamos a un lugar, ya tenemos a quien molestar. Están más fortalecidos también. Estamos bien, estamos en grupo y bien fortalecidos. Mercedes, ¿cuándo te sumaste? ¿Te sumaste cuando se sumó Lilian? ¿Antes, después, cuando comenzó el grupo? Voy a hacer un comentario primero referente a lo que vimos al principio del programa. Viendo esas imágenes. Esas imágenes valen más que 1000 palabras de los hechos que se veían ahí. Y bueno, yo me sumé porque Marcelo Méndez trajo la iniciativa en el Rotary y en la primer convocatoria que se hizo, hacia nivel masivo para familiares de víctimas, el primer encuentro que se hizo me llamó la atención. Habían pasado ya varios años de lo de mi hija, que fue en el año 2008. Y en la segunda invitación que se hizo por televisión, lo charlé con mi esposo. Le dije que me interesaba ir para ver qué podía saber. Y él me dijo que si me parecía bien, que fuera, pero que no iba a lograr nada porque estábamos muy dolidos en ese momento, a pesar de que había pasado 5 años ya. ¿5 años de qué? 5 años desde que sucedió lo de mi hija hasta que se fue la convocatoria. Uh-huh. Cuando le sucede eso a mi hija, porque la familia somos la consecuencia de lo que le sucedió, porque la que perdió la vida no perdió la vida. Fue un homicidio. Fue mi hija, de 18 años. Entonces mi esposo dice, ¿cómo le haces entender a la gente la forma de manejar? ¿Cómo podés hacerlo? Y entonces mi contestación en ese momento fue, pero si estamos todos en la misma posición y no pensamos que podemos aportar algo, vamos a seguir igual. Y a la segunda reunión asistí. Me interesó, me costó hablar de lo mío, porque sé que no lo pude hacer. ¿Te cuesta todavía, Mercedes? No. No, porque lo que yo quiero decir y lo que quiero transmitir, lo que tengo que transmitir sin lágrimas. Uh-huh. No con el dolor. Con el dolor lo voy a tener siempre. Sí, claro. Porque el corazón sangra y no se ve. El dolor lo tengo siempre, me puedo emocionar, pero lo que yo quiero transmitir desde hace 13 años que pertenecemos a Estrella, casi 14, es más importante, porque tengo familia, porque tengo nietos, porque tengo hijos, porque tengo amigos y porque hay mucha gente y jóvenes que es lo que le queremos transmitir, de que tengan responsabilidad al conducir. Eso me parece muy importante. Y lo hago siempre con ella, que no me da fuerza, como creo que todas las del grupo. ¿Cuántos años tenía tu hija? 18. No fue a su viaje de egresados, ese año estaba, y lo digo sinceramente esto, estaba castigada porque era repitente, así que estaba esperando el primer boletín para ver si se levantaba ese castigo. Y bueno, son cosas que quedan, pero eso lo hace una mamá porque siempre espera lo mejor para el hijo. Obvio. Y el 17 de mayo, aproximadamente a las 20 horas que yo venía de hacer las compras, porque teníamos un asado familiar de hijos, ya tenía 2 nietos y el tercero en camino, el papá haciendo el asado, viniendo a hacer compras, veo un grupo de gente a media cuadra aproximadamente y voy. Algo me decía que pasaba algo y fui. Y era lo de mi hija. Así que yo escuché sus gritos de dolor.
escuché que la gente la gente no me permitía pasar, y en mi desesperación no veía a mi hijo porque iban con mi hijo. Iba mi hija de 18 y mi hijo de 14. ¿En una moto? En una moto de 50 cilindradas, donde fue atropellada por un auto que incluso cruzó toda la calle, subió una vereda en alto que había y lo frenó un árbol, porque si no se incrustaba en la casa, y mi hija estaba abajo. Buscaba a Nazareno, no lo encontraba y estaba en una calle porque todavía no estaba asfaltada, era tierra, así que bueno, eso fue lo que sucedió y lo buscaba y no lo encontraba, hasta que veo a un bombero que siempre le voy a estar agradecida porque le hizo RCP hasta en la ambulancia cuando llegó al hospital. Y bueno, Nazareno estuvo en coma, sí, varias semanas, muy complicado. Lo trasladaron el otro día a las 5 de la madrugada cuando lograron estabilizarlo, y cuando él ingresaba en Junín, que necesitaba un hospital con más complejidad, vi que partió. Así que fue el duelo, la esperanza y el pedir por mi hijo, pero él ahora tiene 32 años, tiene secuelas no con secuelas, que son cicatrices de traquetomía y detalles de marcas, pero es lo de posterior. Menos. Eso es lo posterior. Pudo terminar su escuela secundaria, y también quiero recalcar que los compañeros, por eso cuando le hablo a los jóvenes yo les digo, porque los jóvenes son los que nos acompañaron a nosotros velando Victoria, y nos acompañaron también cuando él estaba internado, que no pudieron pasar porque eran menores, pero estaban ahí. Así que había una familia, había nietos, hijos, así que había que seguir. Nosotros había que seguir y levantar la familia. Había que seguir y levantar la familia. Así que bueno, ahí empecé a trabajar y realmente me incentiva mucho el día a día y me sorprende. Por eso al ver esas imágenes valen más que 1000 palabras. Son imágenes, vuelvo a decir, fuertes. Seleccionadas, no son las más fuertes. No, hay otras peores. Hay otras peores, sí. Y todas de aquí, de Bragado, lamentablemente. Sí. Está con nosotros Juan Jenny. Él puede, ¿cómo está Juan? Él puede en primera persona contar lo que es un siniestro vial, ¿verdad? Sí. En mi caso, yo tenía 17 años, ya hace 33, un montón. Era la época que se sorteaba el servicio militar. Íbamos con un amigo para Junín en moto, y llegando a la rotonda de Junín, ahí yo me dormí manejando, increíblemente, pero me dormí, y era las 5 de la mañana, íbamos a esa hora. ¿Habían tomado, Juan? No, recién nos habíamos levantado, pero era muy temprano y mucho frío. Y mucho frío. Y además íbamos a la revisación del servicio, así que... claro. No podían haber tomado. No podíamos haber tomado. Y bueno, nos caímos, a mí yo me quebré tibia y peroné, él tuvo golpes, nada más, y a mí se complicó la quebradura, fue algo, no sé si médico o del destino, que se tuvo que complicar, y bueno, se complicó. Y a los 2 o 3 días tuvieron que amputar la pierna porque se hizo gangrena.
eso fue un golpe duro para mí, para mi familia, para todo para todo el entorno, mis para amigos, todos. para todo. Que nunca habíamos pensado que podría haber pasado algo así. Como decía de los amigos, en ese momento los amigos son los que te sostienen, los que te ayudan, los que te dan ese ánimo para seguir con tu vida como venías hasta ese momento. Y bueno, ellos, yo creo que los amigos, la familia y bueno, todo eso hizo que mi vida cambiara, porque cambia, Obviamente. indefectiblemente cambia tu vida, pero tenés que tomar como la persona que tuvo el accidente, tomar una decisión de seguir tu vida, de continuar, de acomodarla como haya que acomodarla para poder seguir, o quedarte lamentando lo que te pasó, culpando a gente, culpando a este o al otro. Y bueno, yo tomé el camino de seguir mi vida y lo seguí. Como te digo, los amigos fueron fundamentales. Y bueno, seguí el camino. En ese momento no había terminado el secundario ni siquiera, tenía 17 años, pero había abandonado, me había puesto a trabajar y qué sé yo. Y ¿Volviste a la escuela? volví a la escuela, pero porque se me ocurrió estudiar una carrera universitaria, ingeniería en sistemas, y bueno, tenía que terminar el secundario, así que me fui, terminé el secundario, me fui a La Plata a estudiar. En La Plata pasó lo que yo siempre fui deportista, toda mi vida fui deportista, hice todos los deportes que permitieron hacer. Pero este siniestro impedía que vos hicieras deportes después, ¿o no? Yo estaba haciendo taekwondo en ese momento. El deporte que estaba haciendo fue como que imposible de volver a hacer y era ya no podía. Creía que no podía en ese momento, porque en realidad se puede adaptar y todo, pero bueno, cuando perdés una pierna nunca sabes que nunca estás en el tema como para saber qué es lo que te puede pasar. Y cuando me fui a La Plata, de casualidad conocí a un deportista amputado también, que me invitó al gimnasio y bueno, empecé a ir al gimnasio y empecé a correr y empecé a pedalear y bueno, y así empecé a hacer triatlón, que durante 15 años lo hice a nivel de competencia. De competencia, sí. Obteniendo buenos resultados. Buenos además. resultados. Recorrí el mundo gracias al triatlón. Y bueno, me formó también, aparte de mi carrera que... ¿Terminaste ingeniería? No terminé ingeniería porque en el proceso conseguí trabajo en Buenos Aires, me fui a Buenos Aires, trabajaba, estudiaba, y bueno, esas cosas que pasan cuando tenés que trabajar y estudiar, al final dejás de estudiar. Sí, postergás por hacer algo inmediato. No podés hacer todo. No, así que, exacto. Y la carrera quedó ahí, pero bueno, sigo trabajando en sistemas, así que siempre seguí en el tema. Y por el otro lado, lo deportivo, que fue durante mucho tiempo también parte de mi vida y lo sigue siendo ahora más relajado, más tranquilo, más por placer, pero lo sigo haciendo. ¿Se acercaron jóvenes o en estos años y en esta narración que nos haces, hubo jóvenes de Bragado
o de otras ciudades que te hayan visto, que se hayan interesado, que sepan de tu historia, porque tal vez la supieron y acercarse, o familiares, porque la verdad que es un ejemplo a seguir. Esto que vos decís, bueno, primero me dormí, no sé qué pasó, Sí. me dormí, sucedió, y después había que hacer algo con esto. Sí, varios chicos que adquieren una discapacidad necesitan por ahí el apoyo de otra persona con discapacidad, como para que le haga ver que no está todo perdido, simplemente hay que readaptarse y acomodarse a la situación y encarar para adelante y seguir con lo que hay. En mi caso, yo nunca tuve problemas de ningún tipo de vincularme, nada. Pero por ahí hay gente que todavía, como te digo, adquirís una discapacidad y no estás en el tema como para decir, bueno, esto va a pasar así, va a pasar así. No, por ahí alguien te lo tiene que decir. Porque si no es el shock. Claro, te tiene que explicar que es tu vida y la tenés que transitar con eso que pasó. Es adaptarse, es aceptar que fue el destino, como vos dijiste al comienzo, o es reinventarse. Sí, un poco de todo, porque también hay que aceptarlo y saber que sos distinto, porque no es que sos igual. La gente te mira y tenés que aceptar que te mira, sí, te falta porque una te pierna. Falta una pierna. Obvio, sos distinto, ¿no? Los chicos te miran, los niños pequeños, que los padres los revolean para todos lados, pobre, porque claro, te ven y dicen, ay, le falta una pierna. Sí, lo primero, claro. Y bueno, sí, sos distinto, no, eso también hay que aceptarlo. No hay que creer que somos iguales, porque no lo somos. Gracias, Juan. De nada. Muchas gracias, porque la verdad que el testimonio de Juan, y se lo decía yo hoy a la tarde, también él preguntaba, no sé qué puedo aportar. Nos pareció interesante y valioso porque también es estar y transitar el después de un siniestro vial. Seguramente Mercedes, Lilian y muchos que nos estén mirando pensarán, bueno, sí, claro, Juan está, y entonces Juan puede contar cómo es estar después de, que ahí es el foco y lo importante también, ¿no? Y saber, como dice él, que hay secuelas, que quedan secuelas, y que las secuelas no son muy fáciles de digerir en algunos casos. Vamos a una breve pausa, volvemos y les presentamos a nuestra segunda mesa.